¿Qué implica, profesor, evaluar por competencias? Si estamos diciendo que cuando trabajas por competencias necesariamente hay que cambiar la manera de enseñar, necesariamente hay que cambiar la manera de evaluar, necesariamente. Entonces, estamos diciendo, en una competencia tiene 3 elementos claves: lo cognitivo, lo actitudinal, lo procedimental. Tienes que evaluar en los 3 planos: en el plano cognitivo, en el plano actitudinal y en el plano procedimental. Tienes que evaluar esos 3 planos. Ya no solamente tienes que evaluar el plano cognitivo, que es, digamos que, una de las cosas que uno encuentra muchas veces en la educación, que la educación se queda solo evaluando el plano cognitivo, se queda solo, para hablar en términos de cerebro, de la teoría de los 3 cerebros, se quedan solo evaluando el cerebro izquierdo, pero no evalúan ni el derecho ni el central, se quedan evaluando solo ahí, conocimientos, 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 y resulta que la evaluación de competencias implica que yo también evalúe actitudes y evalúe procedimientos. Entonces, la mirada de la evaluación cambia porque hay que evaluar en las 3 dimensiones, pero con otro ítem, que es, digamos que es de las cosas más dramáticas que tiene el tema de las competencias, y es este. Son muy pocas las competencias que se podrían evaluar usando pruebas de papel y lápiz. Muy pocas, muy pocas. Si tú miras el ejercicio, por ejemplo, que hicieron los australianos sobre competencias genéricas, los australianos definen 21 competencias genéricas para su país, 21 definen los australianos. Después de 5 años de trabajar fuertemente, definieron 21 competencias. Y cuando fueron a armar la prueba GSA para evaluar las competencias, encontraron que de las 21 solo 4 resistían evaluación usando prueba de papel y lápiz. Las demás no se pueden evaluar usando prueba de papel y lápiz. Las otras competencias, la gran mayoría de competencias, debe evaluarse in situ a partir de una serie de ejecuciones concretas. Ese es otro reto tremendo para evaluar por competencias. Tienes que evaluar siempre sobre 3 dimensiones, no solamente sobre una. 2, la gran mayoría de competencias jamás puede ser evaluada usando pruebas de papel y lápiz. Tienes que generar nuevas propuestas evaluativas, acciones en las que en el sitio tú puedas observar la ejecución y puedas observar cómo en la ejecución se articulan los conocimientos y las actitudes. Otras maneras. Ahí estaría, por ejemplo, los estudios de caso, el portafolio. Otras maneras de evaluar que impliquen un trabajo mucho más complejo en la ejecución y el que tú puedas seguirlo desde diversas perspectivas. Sí. Y de acuerdo a lo que usted nos está planteando, también ahí cabría pensar de que cuando un estudiante saca un 5, por ejemplo, en una evaluación de papel y lápiz, que se le está evaluando el asunto de los contenidos o del saber. Así es. Yo puedo trabajar, yo puedo evaluar de una competencia, yo puedo hacer una prueba escrita para evaluar la dimensión cognitiva de una competencia. Pero solo la dimensión cognitiva. Saqué 5. Perfecto, felicitaciones. Todavía no eres competente. Te faltan 2 dimensiones más. Quiero ver tu comprensión frente a eso, cómo te lees tú y cómo te manifiestas tú frente a eso, es decir, lo actitudinal, y cómo lo operas, es decir, lo procedimental. Y si no te va bien en las otras 2, para decirlo en términos de los estudiantes, el 5 no te arrastra lo demás. No. No eres competente, sencillamente no lo eres. Tienes que tener un equilibrio en los 3 elementos para lograr la competencia. Tú no puedes decir, hablando en términos de números, 5 en lo cognitivo, 1
en lo procedimental y 0 en lo actitudinal. El 5 me puede arrastrar algunas cositas de lo demás. No, no, significa que no eres competente. Muy bien, profesor. Para finalizar, entonces, hablemos un poquito del concepto de rúbrica y qué implicaciones tiene esto en la evaluación por competencias. La rúbrica es uno de los mejores instrumentos para evaluar competencias. Y en el mundo de las competencias, se ha visto en la rúbrica un instrumento maravilloso y por eso ha tomado tanta fuerza. Hay distintas opciones, hay distintas maneras de hacer rúbricas. Hay distintos modelos de rúbricas. Pero independientemente de eso y de las discusiones que podamos generar entre distintos modelos de rúbricas, la rúbrica tiene cosas bien interesantes. Uno, que la rúbrica le plantea de entrada las reglas de juego al estudiante. Y que una rúbrica bien hecha le dice a un estudiante, hablando en términos de número, por qué, cuándo y por qué saca 1, cuándo y por qué saca 2, cuándo y por qué saca 3, de tal manera que el estudiante sabe exactamente por qué sacó tal calificación. Cuando la rúbrica está bien hecha, ningún estudiante se acerca a ti y te pregunta, profe, ¿yo por qué saqué esta nota o esta calificación? No, la rúbrica está tan bien hecha que el estudiante inmediatamente sabe cuál fue la razón. Como la rúbrica te plantea unos criterios y unos parámetros para observar tu competencia en los diferentes niveles, nivel de desempeño, nivel cognitivo, nivel actitudinal, como la rúbrica te muestra a ti, te da esos parámetros para medir tu desempeño, la rúbrica se convierte en fuente de aprendizaje, en una manera de orientar la enseñanza, el aprendizaje del sujeto. La evaluación se convierte con la rúbrica en una excelente posibilidad de aprender. Entonces le permite al profesor una rúbrica le permite mentalmente organizarse para orientar su curso. Al estudiante la rúbrica le permite organizarse para orientar su aprendizaje. Y la rúbrica termina siendo unas reglas de juego que le permiten a los dos conversar. Ese es el gran valor de la rúbrica. Muy bien.